Rosario, la del nombre de mujer, nació huérfana y de origen difuso. No se le conoce fundador, aunque siempre tuvo la dimensión de un símbolo. Quiso ser capital de la Argentina ya por fines del siglo XIX, pero ese reconocimiento recién llegó en tiempos de la Revolución Libertadora, cuando fue denominada popularmente como capital del peronismo. Allá por el 55, en un barrio humilde de la ciudad, comenzó en forma clandestina y espontánea la llamada resistencia peronista. Por esas calles de la zona sur se repartían volantes que manifestaban: los Estados Unidos, Rusia, Inglaterra reconocen a Lonardi. Villa Manuelita reconoce a Perón. La Villa del Rosario obtuvo el rango de ciudad recién en 1852. A partir de entonces inició una etapa de expansión urbana, económica y social sustentada por el puerto, el ferrocarril y la inmigración. Desde fines de 1800, la moderna refinería de azúcar dio origen a los primeros barrios obreros y en 1890 la Sociedad Internacional Obrera de Rosario inauguró las celebraciones del 1 de mayo. En 1893, Rosario fue escenario de la insurrección armada de la Unión Cívica Radical, liderada por Leandro N. Alem, contra el régimen oligárquico. En octubre de 1901, la policía asesinó al trabajador huelguista Cosme Budilavich, el primer mártir del movimiento obrero argentino. Hacia 1910, la mitad de la población estaba constituida por inmigrantes, muchos de ellos anarquistas, cuya constante sería la resistencia y el afán transformador. Hacia 1907, Rosario fue la meca del anarquismo. Los chacareros también irrumpieron en la política nacional por primera vez desde los pagos del sur de la provincia de Santa Fe. En 1912, miles de dóciles inmigrantes que trabajaban los campos decidieron sublevarse contra los terratenientes. Se conoció como Grito de Alcorta. Muchas ofensas siguió soportando Rosario, hasta que de buenas a primeras, en 1946, la ciudad votó masivamente a Juan Domingo Perón. Ya no era más la misma de antes, gringa y portuaria, sino que entonces era obrera y peronista. Yo vengo de una familia muy peronista. Mi tío tenía una básica, así que prácticamente todos los días estaba en la básica. Bueno, siempre militando. Y a mi mamá trabajaba en la fábrica de armas de Borghi. Y bueno, salía de la fábrica y se iba a hacer la cola en el banco hipotecario. Y también tuvimos la casa por el plan Eva Perón. Esta, gracias al banquito ferroviario, la compramos. Y bueno, con Rodolfo yo ya venía militando, él también. Nos conocimos un 7 de mayo en el Cristo. El Cristo es que desde que falleció Eva Perón, nosotros siempre fuimos al Cristo Redentor que está frente al cementerio. Y íbamos y depositábamos ofrendas florales. Y bueno, él sacaba las fotos, estaba sacando fotos y me dice, quiero llevar esta foto a la casa, le dijo a mi tía. Y yo, no, ¿y dónde queda la básica de ustedes? En Empalme. Y bueno, ahí después, como hablaba tanto de Perón, tanto, yo me enamoré. No, yo me enamoré de él por cómo hablaba, porque era recontra peronista, divino. Bueno, nos pusimos de novio. Mi viejo era comisario. Fue su vida, mi viejo entró a laburar acá a los 18, 19 años. A tal punto que, como aquella película que cuando lo jubilan, él tenía 53 años y estuvo durante, no sé, 6, 7 meses viniendo a tomar café a la mañana a su lugar de laburo cuando ya no era más. O sea que era su casa.
y le dolió mucho ver mucha gente conocida de él muy sucia, sumamente sucia. Me acuerdo una anécdota que mi vieja decía, cuando estaba preso me venía a visitar y me decía, ¿qué hice yo para que vos seas peronista? Como un karma de mi pobre vieja que era antiperonista a muerte. Y yo le decía al contrario, digo, gracias a la formación que me dieron ustedes, yo soy peronista. Y por eso soy peronista y por eso vivo así. Imagínate la infancia en un pueblo, enfrente de una plaza. Me la pasaba colgada de las hamacas, no, en un árbol, qué sé yo. Bien, como cualquier pibe que crece en un pueblo. Mis papás, Julino, me vinieron a adoptar acá, pero ellos vivían en Ramallo. Entonces me vinieron, ellos se habían anotado en el juzgado de menores y lo llaman, le dicen, hay una bebé para ustedes, y después me llevaron. Entre 1947 y 1954, durante los gobiernos de Perón, en Rosario como en el resto del país, se vivía una etapa de esplendor para vastos segmentos de las clases media y obrera. Los establecimientos industriales se multiplicaban, al mismo tiempo que los trabajadores eran beneficiados con un sinnúmero de nuevos derechos sociales. Durante esos años, la militancia peronista se hacía carne en las escuelas y en los sindicatos. Cualquier orden de la vida que uno milite, bueno, se milita con el ejemplo. Si no das el ejemplo, no servís. Yo no me podía ir, pongamos a la básica, que dábamos clase a los chicos, que teníamos médico, por ahí, acá está. Teníamos médico, enfermera, todo, ¿no? Yo todos los días me traía la sábana del consultorio y la almidonaba. Y de la escuela Castelli, cuando salían los chicos de la tarde, los cruzaban a la directora, a la básica, y se les daba la leche con galletita y los chicos lo ayudaban a hacer, le daban clase de apoyo. Y después lo acompañaban hasta la casa. Jamás le preguntamos la ideología. Tengo muchachos que grandes ya y me dicen, pensar, Chiche, que soy peronista por vos, porque toda la familia, pongamos, radical. Yo la verdad que soy una apasionada de la política, que yo soy una persona que me gusta así atraer a la gente. Siempre digo que me voy a morir militando. Vengo por el lado del antiperonismo y una vez en primer año, cuando ingreso, casi me cagan a trompadas en una asamblea, cuando digo la tradicional frase a la universidad se viene a estudiar. Digamos, lo que me empieza a producir el quiebre son varias cosas. El hecho nacional, por un lado, el hecho de empezar a interpretar los movimientos nacionales, por otro, el hecho de la violencia para con el peronismo y su gente, y por otro lado, como concepto de revolución, el hecho de que se hace con la gente. Y la gente y el movimiento y la militancia y la organización pasaban objetivamente por lo que era el movimiento peronista. En septiembre de 1955 se produjo el golpe de Estado que derrocó a Perón. Se sublevó el proletariado de Rosario y esto provocó uno de los mayores enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas. Toque de queda y ciudad sitiada durante 7 días. Murieron 400 hombres, mujeres y niños. Luego de esos 7 días de feroz resistencia contra los golpistas, Perón declaró la ciudad de Rosario capital del peronismo. El militante rosarino tenía, te diría, la convicción y el orgullo
por ejemplo, de que el peronismo, máxime para nosotros, objetivamente, que venimos de ese palo, capital de la resistencia peronista. Entonces, para nosotros, específicamente para nosotros, es un gran orgullo. Bueno, pero nosotros siempre decimos con mis compañeras, viejas compañeras, que somos un pedazo de la historia, porque nosotros jamás dejamos de la militancia. Nosotros hemos llevado siempre una vida de lucha, de resistencia. Bueno, en el 60, el 30 de noviembre, cuando hay un levantamiento, Rodolfo escapa. Iban a tomar el regimiento y bueno, falla. Y bueno, Rodolfo escapa y lo llevan a una chacra a Rojas, provincia de Buenos Aires. Y estuvo ahí bastante tiempo escondido. Y me acuerdo que para ir a verlo, sabían ir compañeros, y para que sepamos dónde nos teníamos que bajar, por dónde teníamos que entrar, nos dejaron un tarro de conserva pegado en una de las columnas que va dividiendo los campos. Él también estuvo preso en Buenos Aires antes de conocerme a mí. A la noche nosotros salíamos a recorrer distintos barrios y nos íbamos a las villas por distintas seccionales, siempre de noche. Y bueno, se tiraban unas bombas, panfletos, de todo, y era de hablar sobre el peronismo. Nuevamente largos años de ultrajes y heridas. En una marcha del silencio en Rosario por el asesinato del estudiante Adolfo Bello, más de 4.000 manifestantes, entre estudiantes y obreros, se enfrentaron con la policía y la hicieron retroceder. Ahí cayó asesinado el obrero y estudiante Luis Blanco, de 15 años. Fue un 21 de mayo de 1969. Los manifestantes, apoyados por la población, inscribieron el rosariazo en nuestra historia. Creo que había una de las consignas casualmente, que una era paso, paso, paso se viene el rosariazo, y otra, o sea, cada vez que ingresábamos nosotros en las movilizaciones nacionales cantando eso, y otra que tenía que ver con la resistencia peronista casualmente, pero no me acuerdo cómo era, y también, por eso digo, lo blandíamos como bandera de militante o peronista orgulloso de haber sido, y reitero, desde nuestra fuerza, militar dentro de lo que era un espacio que era digamos, un espacio geográfico que era la capital del peronismo. Bueno, llego a Ramallo, estábamos ahí, hicimos una sobremesa, encima yo estaba en ese momento participando del Foro por la Soberanía Alimentaria y íbamos a cortarle a Cargill la vía acá, entonces tuvimos una discusión con mi viejo hasta las 4 de la tarde, una sobremesa con vino y qué sé yo, y él me decía, ¿pero qué le va a hacer a Cargill $200.000? Le digo, pero no importa, así que bueno, 4 y media, suena el timbre, un cabito de la Policía Federal con un papelito así, era chiquitito el cabito, entonces dice, Escola Susana, Gulino Raúl, están citados a declarar en el Tribunal Federal de Paraná en noviembre del 2008 por causa Trimarco y otros, según exhorta, todo eso, digamos, no se entendía nada. No, esto es federal, me dice. Digo, ¿pero cómo federal? Y le digo, ¿qué significa? Y me dice, ¿tráfico de drogas o secuestro de personas? No, y ahí le dije, che, papi, pará. Le dije, mi adopción es legal, porque esto puede ser secuestro de personas. Es federal. Entonces él me dice, sí, tu adopción es legal, quédate tranquila. Entonces fue a buscarlo en internet y pone Trimarco y otros, exhorto, y ahí empezó a salir en internet. Esto fue la jefatura de toda la vida. Si mal no recuerdo, fue la jefatura de toda la vida. Nada más que esa era la sede de la gobernación, que siempre fue la sede de gobernación, pero la jefatura siempre funcionó acá. Yo me venía a cortar el pelo acá abajo, cuando era chico. Bueno, mi viejo laburaba acá, así que yo cuando era chico lo venía a buscar siempre. O sea que esto, no te digo que en mi casa, pero un ámbito en el cual yo lo conocía. Jugaba
por los pasillos, o sea, vivía acá cerca, lo pasaba todos los santos días por acá. Lo primero que leímos fue que Costanzo había declarado que a la hija de Raquel Negro la habían llevado al hogar del huérfano, o sea, así. Y esto de que había dado a luz a mellizos y que había dado a luz en el Hospital Militar de Paraná. Bueno, todo eso en internet, imagínate, no sé, 20 notas, todo de eso. Que había un chico, Sebastián Álvarez, que había iniciado la causa, que entonces en algunos lados decía que Sebastián Álvarez, el hermano que buscaba a estos hermanos mellizos, hijo también de Raquel Negro. Era una novedad, pero estábamos todos medio choqueados, pero no había una mala onda porque yo sabía que era adoptada y yo sabía, mis viejos son, digamos, son re piola, entonces yo me senté ahí, bueno, le dije, bueno, si me dicen algo ahora, me lo dicen ahora, si no, no les hablo nunca más. No era algo así que vos decís me estaban mintiendo toda mi vida, era algo que nos agarraba de sorpresa a todos. Y sí, entonces, bueno, fue Carla y nada, digamos, estaba todo bien. Aparte cuando llegamos la gente de Paraná nos atendió re bien. Cuenta el anecdotario casualmente que en una oportunidad estuvo Eva Perón en los balcones de la calle Moreno y Santa Fe, justamente en las antípodas del otro balcón, del balcón de la historia con Evita, está la historia de aquellos, la dura historia y triste de aquellos que pasamos por la otra Chava, Dorrego y San Lorenzo, donde fue uno de los centros de detención y exterminio más importantes de la provincia de Santa Fe. Y algunos, como a mí, me sacaron también por el balcón, haciendo simulacro de fusilamiento para que cantara. Fecedo, te atendía el Guzmán. Yo estuve acá 10 días, acá y arriba, 10 días, 10, 11 días. Y bueno, escuchabas todo, cuando nos sacaban, cuando nos torturaban. En Rosario también se escribió gran parte del libro negro de la historia argentina. El terrorismo de Estado en la ciudad estuvo vinculado a los nombres de Galtieri, Díaz Besone y Fesed. Se estima que en el Servicio de Informaciones de Rosario fueron detenidas y torturadas alrededor de 1000 personas. Centros clandestinos de detención, como el subsuelo de la Jefatura de Policía, la fábrica de armas Domingo Mateu, la fábrica de armas de Fray Luis Beltrán, el comando del Segundo Cuerpo del Ejército, la Calamita, la Quinta de Funes y hasta una escuela, la Técnica Mañasco, fueron los pozos donde encadenaron y sometieron a los hijos de Rosario. Nuevamente subyugada, nuevamente cubierta en la más oscura y ominosa noche que no vio el sol por más de 7 años. Yo empiezo a meterme en esta milonga en el 71 y ya, digamos, casi te diría de pleno en el principio del 72, mediados del 72. O sea que participo ya en las movilizaciones de Trelew, actos relámpagos, movilizaciones, etc. Resistiendo a ese tipo de dictadura, a la dictadura. Y después, por supuesto, durante, bueno, de marzo a octubre que caí, también participé de la otra. Y el pedacito de López Rega que me tocó también lamentablemente vivir. Y yo te diría que cuando caen precisamente 4 de mis compañeros, que eso fue entre fines de septiembre y principios de octubre, ahí medio que me cae el clic de que la mano venía pesada mal, digamos. El Chachi Ferraza, que era de la JUB de Arquitectura del presidente del Centro, cae en Santa Fe resistiendo a una
en Serrona, cae fines de septiembre. La compañera de él, la negrita Ángel, que también era mi grupo de la secundaria, y estaba embarazada, la fusilan en Santa Fe, un supuesto enfrentamiento, pero los ponen todos contra la pared y los matan. Los primeros que caen fueron casualmente el Mingo Barjacoba y su compañera, Cristina Márquez, Tina, en San Nicolás, fines de septiembre. El 12 de octubre cae Eduardo Laus, el Laucha, y el cirujo Yarzábal. Caen los dos juntos, están volanteando sin tener idea de que ese día casualmente asumía Galtieri acá. Caigo yo con Cristina Constanzo. A la noche cae Analía Murgiondo, alias Carmen. A la mañana del 15 cae el Turquito Jalil. Y el 17 de octubre a la madrugada, 16 a la noche, los llevan a estos 7 a Córdoba, a los urgentes, y los fusilan a la salida del pueblo. Y casualmente los matan el 17 de octubre. Fue una declaración concreta de fecha. Fue una decisión política matar 7 compañeros peronistas montoneros el 17 de octubre. Y los sacan los 7 de acá. Este es el lugar, desde el punto de vista edilicio, más feo, pero desde el punto de vista anímico, el más agradable. Si bajabas y te instalaban en este lugar lugar feo era el paraíso, porque era salir del purgatorio y venir acá donde se suponía que te legalizaban, entre comillas. Claro. O sea, te ponían el dedito, que eras un preso. Acá dormíamos 30 y pico, 40, más o menos, acá. Ahí está la calle Dorrego y acá está la calle San Lorenzo. Y para mí una gran revelación saber que tenía un hermano mayor y un hermano mellizo por encontrar. En el Hospital Militar de Paraná había funcionado una maternidad clandestina. Entonces, en el 2006 las enfermeras empiezan a reconstruir que sí, que había una chica que la trajeron esposada, que estaba embarazada, que dio a luz a mellizos, que el varoncito estaba un poco más débil. La versión de que el melli estaba muerto era muy fuerte. Digamos, la revelación con todo lo que las enfermeras y los médicos fueron diciendo es que el melli no murió, que se perdió el rastro. Mi mamá Raquel lo tiene el Seba con su marido, con Marcelino Álvarez. Ellos ya estaban viviendo clandestinos acá en Rosario. Ellos militaban en Montoneros. Marcelino desaparece, entonces ellos ya estaban acá en la clandestinidad. Bueno, no sé, creo que al Tucho ya lo conocía, bueno, no sé, después se forman una pareja. En enero del 78 vuelven a ingresar a la Argentina con la contraofensiva. Y el 2 de enero de 1978, frente a la tienda de los gallegos, la patota de Rosario los secuestra. La cuestión es que los traen a la Quinta de Funes, a los 3. Ahí viene Galtieri, Tucho era mayor de la columna Rosario, entonces viene a hablar, a entrevistarse con el Tucho y de alguna manera lo quiere hacer participar de lo que se conoció después como la Operación México, en donde él tenía que viajar como un infiltrado a México y marcar dónde estaba la cúpula de Montoneros. Él dice que, bueno, lo va a pensar, que quiere hablar una noche con su mujer. Bueno, y entonces ellos se ponen, mis viejos, Tucho y Raquel, se ponen de acuerdo en que van a simular que van a colaborar con el enemigo, pero que no, que era toda una simulación. A cambio de viajar a México, ellos también negocian que el Seba, mi hermano, vuelva con mis abuelos maternos. Entonces, bueno, el Seba lo devuelven con la abuela, el Tucho viaja a México, mi mamá queda como rehén con la panza con nosotros. De 6, 7 meses estaba. Lo importante de los juicios, lo importante que se hagan en democracia, lo importante que sigan avanzando en el sentido de que esto no solamente fueron
una dictadura militar, sino como decíamos hace muchísimo nosotros, te estoy hablando del año 78, la dictadura oligárquico-militar, y hoy empiezan a retomar eso de que evidentemente no eran solo los militares, por un lado, y por otro lado que se está pegando la historia después de mucho tiempo entre los problemas políticos con los problemas sociales, que todo fue precisamente lo que genera el golpe y que generan todo esto que estamos intentando pegar de vuelta. Y por otro lado, y fundamental, en memoria de mis compañeros, es el hecho de que ya el desaparecido deja de ser un desaparecido para ser un militante político con nombre, apellido e identidad concreta, en el caso de los míos, del peronismo montonero, que la gente empieza a reivindicar. Que eso también tiene que ver con la política. O sea, los compañeros cuando caen no caen como desaparecidos, caen como militantes políticos con nombre, apellido e identidad. Hoy se empieza a reivindicar de a poco el motivo por el cual fueron desaparecidos. Yo creo que eso es una victoria política enorme. Y para la sociedad, estar más cerca de lo que es la verdadera historia, al menos de lo que pasó en nuestro país. Bueno, la política también, política se hace en el mismo núcleo familiar. Y todo es política. Yo pienso así, que todo es política. Yo, la verdad que defiendo a la gente que milita. No sé, para mí la palabra militante me queda grande a mí. Me parece que también la militancia hoy es posible en otros aspectos menos extremos, ¿no? Menos sacrificados. Y también uno es lo que hace. Y también la máxima entrega es lo que uno ame hacer también. Eso me parece que es una buena enseñanza que ellos nos han dejado. Todos podemos de alguna manera desde nuestro lugar intentar transformar el mundo.